A ver qué hay más todavía. ¿Será posible? Bueno. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Hasta acá dijimos que Marx distingue dos clases sociales. No es que no existan otras, pero él dice lo siguiente. Mire, tenemos en la base de la pirámide a los proletarios. Proletarios. Los proletarios son los trabajadores. Los proletarios son aquellas personas que lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo. ¿Qué vendría siendo la fuerza de trabajo? La capacidad de hacer algo. La capacidad de desarrollar alguna tarea. Y en el otro extremo de las clases sociales tenemos a los burgueses. ¿Qué vendrían siendo los burgueses? Son dueños de los medios de producción. ¿Y qué son los medios de producción? Son las máquinas, las herramientas, todo aquello que se utiliza para producir mercancías. Burgueses, patrones, capitalistas, todos sinónimos provisoriamente. Trabajador, proletario, obrero, todos sinónimos provisoriamente. No es que en el medio no haya otras clases sociales, sí las hay, pero lo que va a decir Marx es que en la medida en que se desarrolla el capitalismo se tiende a este tipo de división. Y la brecha que separa estas dos clases sociales cada vez tiene más distancia. Se amplía la brecha. Bueno, muy bien. Ahora, ¿estas dos clases sociales se llevan bien? No, para nada. Marx dice, estas dos clases sociales tienen intereses que son irreconciliables. No existe para Marx el bien común, porque para que unos ganen, otros tienen que perder. Bien. Entonces, como no existe posibilidad de que ambos ganen a la vez, según Marx, se desarrolla una lucha de clases. Lucha de clases. La herramienta utilizada por el proletariado es la huelga. Ahora, ¿y esta lucha de clases para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Siempre va a haber una lucha de clases, no termina nunca esto. Sí, termina, en algún punto termina. Y Marx va a decir, ese punto donde termina es la revolución. Bueno, ¿y qué sería la revolución para Marx? La revolución es la apropiación de los medios de producción. Es decir, hay una revolución y el proletariado, o sea, los trabajadores, los obreros, se quedan con los medios de producción, las máquinas y las herramientas que utiliza la burguesía para producir. Entonces, ya no hay plusvalía. Se produce, se vende, se cobra y se divide entre todos. Esta es la revolución de la que habla Marx. Bueno, Marx va a decir, existen dos esferas diferenciadas muy, muy grandes. Por ejemplo, tenemos el mundo de la producción, el mundo real, al cual él lo llama la infraestructura. La infraestructura es eso, es el lugar concreto de producción, es el hombre laburando, la fábrica, todo eso. Y existe
otra gran esfera que se llama superestructura político-ideológica. Y es ahí donde vamos a laburar nosotros. Es ahí donde nos vamos a meter nosotros. ¿Qué es la superestructura? ¿De qué estamos hablando? Marx diría, miren, la superestructura es el mundo de las ideas. Es el mundo de las ideas que lo que hacen es legitimar la dominación de una clase acomodada, que es la burguesía, sobre una clase explotada, que es el proletariado. Entonces, va a decir Marx, hay un conjunto de instituciones que defienden los intereses de la burguesía. Bueno, muy bien, ¿cuáles serán? Por ejemplo, la justicia. Dice Marx, la justicia es una justicia burguesa. Está pensada para favorecer a la burguesía. Cierren el micrófono, por favor. Cierren el micrófono, estoy escuchando un bebé. La justicia, las leyes en su conjunto, están pensadas para favorecer a la burguesía. Digo, lo que hacen las leyes es legalizar una situación de explotación. Una situación indigna. Esto es lo que piensa Marx. Bueno, las leyes solamente no. También hay otras instituciones, otro conjunto de ideas que también legitiman la dominación de una clase social sobre la otra. ¿Y cuál sería esa institución? ¿De qué estamos hablando? Entonces Marx va a decir... De la educación. Después, antes hay otra. La Iglesia, por ejemplo. La Iglesia lo que hace con su discurso es desarrollar a la persona dentro de un sistema de explotación y mantenerla ahí. ¿Por qué? Y porque el discurso de la Iglesia es resignarse, perdonar y olvidar. Bueno, resignarse significa, mire, si usted ha nacido pobre y vive una vida miserable y trabaja por 2 pesos y la pasa mal, rece. Resígnese, porque seguramente usted tendrá su recompensa cuando muera en el reino de los cielos. El problema es que no sabemos si existe el reino de los cielos. No está garantizado. Básicamente, esto es lo que dice la religión. Y también dice, bueno, miren, si a ustedes los tratan mal, si ustedes son explotados, si ustedes sufren, tienen que perdonar y olvidar. Entonces es evidente que esto va muy en contra de la idea de revolución, porque lo que estaría haciendo la religión en este momento es mantener el status quo, es decir, te mantiene calmo, te mantiene tranquilo, como para que no se produzca ninguna revolución que termine con esta sociedad de privilegios, diría Marx. Bien. Marx va a decir también, tiene una frase muy interesante que dice, en todas las épocas las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué es la clase dominante la dueña de las imprentas? ¿Por qué es la clase dominante la que accede a la educación en sus más altos niveles? ¿Por qué es la clase dominante la que escribe los libros? Por esa razón, las ideas dominantes, las ideas que en general se desarrollan, pertenecen a una clase dominante. Y la cultura, con la cultura nos vamos a meter cuando hablemos de Gramsci.
porque Marx va a decir que la pertenencia a una clase social se determina por el nivel de ingresos, por lo económico. Uno pertenece a la burguesía o pertenece al proletariado en tanto y en cuanto o vende su fuerza de trabajo o tiene un capital para invertir. Entonces, Gramsci no. Gramsci es un pensador neomarxista que vive después de la muerte de Marx y va a poner el acento no tanto en el determinismo económico, sino también lo va a poner mucho más en la cultura. Pero eso lo vamos a ver después. Volvamos a Marx. Entonces, en definitiva, la escuela esto no lo dice Marx con claridad. Acá aclaremos una cosa. A Marx nunca le importó la pedagogía, nunca le interesó, nunca estuvo en su ánimo, en su intención, desarrollar una teoría pedagógica. No era esto lo que él quería, no le importaba. Aborda algo de la pedagogía, algo sobre educación de manera tangencial. Es decir, lo aborda por arriba, sin profundizar mucho en estas cosas, pero deja bien claro que la educación es una educación de clase. Ese tema sí después lo va a abordar Gramsci con mucho más detenimiento y va a desarrollar otras categorías de análisis. Y después de Gramsci va a haber otros pensadores, hay muchísimos, ¿no? Yo elegí algunos como Althusser, un marxista del siglo XX, y también Bourdieu, que si bien nunca se declaró marxista, toma muchos elementos de la teoría marxista para desarrollar su obra, que sí está totalmente dedicada a la educación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es bajar desde lo más general, desde lo más amplio, que es el marxismo como teoría sociopolítica, a la educación. Entonces, por esa razón, estamos presentando a Marx. Ustedes verán que hasta el momento nunca hablamos de educación, porque en realidad la idea es esta, es presentar esta teoría en general, y después ir desgranando la cosa hasta que lleguemos a lo propiamente educativo, y ahí es donde se encuentra la pedagogía crítica. Es decir, este es el marco teórico que contextualiza a la pedagogía crítica. Bueno, ¿qué más? Para Marx va a ser muy importante el trabajo. Marx va a decir, bueno, miren, trabajar es lo que el hombre hace, desde que nace hasta que muere. Y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Y el bebé también? Sí, también. O sea, un ser humano que nace, desde que nace hasta los 5 o 6 años, aprendió 3 millones de cosas. Aprendió a caminar, aprendió a comer, aprendió a hablar, incluso está haciendo sus primeras letras y todo ese tipo de cosas. Bueno, todo eso implica un trabajo. Trabajar es la constante en la vida del hombre. Pero para Marx existen dos clases de trabajo. Uno es el trabajo natural. El trabajo natural es el del artesano, por ejemplo. Un señor que fabrica una cartera, un señor que fabrica una silla, un señor que fabrica una mesa, y que agarra su mesa, su silla, su cartera y la lleva a un lugar llamado mercado y la vende, y la pone ahí con un cartelito que dice tantos pesos. Entonces viene alguien y dice, qué lindo esto, me lo llevo, ¿cuánto es tanto? Tome. Ese señor vendió el producto de su trabajo. El producto de su trabajo, la mercancía que él elaboró con sus propias manos. Esto es bien diferente del trabajador asalariado que vendió su fuerza de trabajo y que nunca es dueño del producto. Si ustedes trabajan en una fábrica de silla, cuando finaliza el día no agarran la silla y se van a su casa. No, la dejan ahí. Se llevan el dinero,
si es que cobran por día, en el mejor de los casos, se llevan el dinero por el trabajo que realizaron, por vender su fuerza de trabajo. Bueno, esta forma, dice Marx, es antinatural. Esta forma, como ya dije antes, es el origen de la explotación, pero también produce la alienación. La alienación es un sentimiento de incomodidad que tiene una persona porque trabaja y nunca ve el producto de su trabajo. Sentimiento de incomodidad porque a partir de la división del trabajo, el trabajo se vuelve mecánico y repetitivo. Y si tengo una fábrica de silla, tengo un señor que, por ejemplo, se encarga de cortar la madera a medida, otro señor que se encarga de hacer agujeritos donde van encastradas las maderas, otro señor que se encarga de ponerle el pegamento, otro señor que se encarga de ponerle el tapizado, otro señor que se encarga de pintarla. Bueno, cada uno de ellos hace un pedacito del trabajo. Por eso, la división del trabajo lo que hace es que los trabajadores sean fácilmente intercambiables, porque la capacitación para aprender a cortar una madera para hacer una silla dura 10 minutos. Pero en cambio, la capacitación que necesita un artesano, que es capaz de hacer esa silla y hacer cualquier tipo de silla mucho más compleja, es una capacitación que va a requerir un par de años de trabajo, de ejercicio, de manualidad, de conocimiento en definitiva. Entonces, este trabajo se vuelve mecánico, monótono, aburrido, terrible. Imagínense hacer lo mismo constantemente, ¿no? Todo el día, 8 o 10 horas haciendo exactamente lo mismo. Bueno, no es solamente esta situación, sino también lo que Marx presencia en la sociedad de su época. Cuando sale de Francia y se va a vivir a Londres, puede ver, incluso lo escribe, ¿no? Hay un capítulo, que es el capítulo 24 del Capital, que se llama La acumulación originaria, donde Marx cuenta, por ejemplo, las penurias de los más pobres en las ciudades inglesas, ¿no? Donde primero se desarrolló la industria textil en el mundo, ¿no? Y dice, por ejemplo, que él pudo ver como temprano a la mañana, antes de que salga el sol, las familias enteras marchaban a la fábrica, ¿no? Acá existía el trabajo infantil. A ver, ubiquémonos en la época. En la época en que Marx vive, no existían, por ejemplo, las 8 horas de trabajo. No existían el franco semanal. No existía el médico de obra social y no existía esta idea de que me enfermé, no voy a trabajar, llamo al médico y está justificado y me lo pagan igual. No existían las vacaciones. Tampoco existía la jubilación. Llegaste a cierta edad en tu vida y si no tenés hijos que te mantengan, bueno, lo lamento. Esta es la sociedad que Marx puede ver. Este es el origen de la clase obrera en Inglaterra. Así se llama un libro de Thompson, un historiador inglés. Pero Marx presencia todo esto y puede ver la injusticia, la crueldad con la que es tratado el trabajador. Y allí es donde desarrolla toda esta obra, ¿no? Bueno, en la actualidad hay muchos que luchan por volver a una situación de esa naturaleza. En el caso de Marx, después de ver todo esto, bueno, escribe y bueno, le da forma a toda esta teoría que yo les estoy contando de una manera muy breve y a muy grandes rasgos. Seriamente esto necesitaría una mayor cantidad de clases, necesitaría un desarrollo mucho de mayor profundidad. Pero no es este nuestro tema. Nuestro tema es la pedagogía crítica. Pero no puedo hablar de pedagogía crítica
si no hago una introducción de esta naturaleza. No podemos ver qué es la pedagogía crítica si no se entiende el marco teórico desde el cual surge, desde el cual aparece. Y el marco teórico es este. Bien, por otra parte, ¿qué más me faltaría agregarle a todo esto? Sí, la vi a la película de Charles Chaplin. Tiempos modernos es una película de Charles Chaplin donde se ve con claridad cómo él hace un trabajo mecánico, repetitivo, que lo termina aburriendo en el medio de una crisis de desempleo que se desarrolla en la década de 1930 en Estados Unidos o en Inglaterra, en Estados Unidos. Aunque la crisis tuvo un alcance mundial. Bueno, esto es el capitalismo. Entonces, para ir cerrando la idea, Marx, ¿qué es lo que propone? Propone la sociedad socialista. ¿Y la sociedad socialista qué es? Es la socialización de los medios de producción. ¿Y la socialización de los medios de producción qué es? Es esto que viene después de la revolución, cuando los trabajadores se apropiaron de los medios de producción, producen, venden y reparten en partes iguales, o según ellos entiendan que lo tienen que repartir, y son ellos los que dirigen los destinos de la empresa. Esto es la revolución. Esta es la sociedad socialista que Marx propone. Una sociedad donde todos tienen acceso a una riqueza mucho mayor y por lo tanto una mejor calidad de vida, ¿no? Que las personas puedan disponer de un mejor ingreso. Esa es la idea de Marx para tratar de terminar con la pobreza, ¿no? Bueno, esta idea que desarrolla Marx ha sido objeto de una pelea política y a veces por las armas a lo largo del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX y continúa hasta el siglo XXI, ¿no? De esto se trata cuando te acusan de comunista, de este tipo de cosas. Imagínense ustedes que al capitalista esta teoría no le agrada. Esto de que quieran quedarse con mis cosas, con mi maquinaria, con mis herramientas, con mis ganancias, no le agrada para nada. Y está dispuesto a defenderse. Y se va a defender políticamente, van a desarrollar fuerzas políticas, porque la democracia tal cual la conocemos proviene de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es precisamente una revolución burguesa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es esta Revolución Francesa y la Revolución Industrial en el país de al lado que se llama Inglaterra, separado por el Canal de la Mancha, donde se sientan los precedentes de las dos revoluciones que sientan los precedentes de la sociedad capitalista que nosotros conocemos. La Revolución Francesa es una clase social que es la burguesía peleada con la aristocracia en Francia. Es esa clase social que intenta ocupar cargos políticos. ¿Por qué? Porque en Francia, en esa época, no importa si vos sabías leer, sabías escribir o si eras un bobo, no tenía la más mínima importancia. O sea, con que fueses noble alcanzaba. Entonces, si vos sos el conde de tal cosa, el vizconde de tal cosa, el marqués de tal cosa, qué sé yo, te nombraban embajador en algún lugar, gobernador en otro lugar, te daban puesto de decisión política. Y las personas, los hombres de negocio, los que manejaban la plata, manejaban dinero, manejaban gente, exportaciones, importaciones, personas pero que no eran nobles, no ocupaban ningún cargo político. Bueno, reclaman, insisten, hasta que finalmente termina esto en una revolución, deponiendo
al último rey francés, que es Luis XIV. No es el último, pero bueno, es el que derroca la Revolución Francesa y se instala esta nueva forma de producción, que es la forma de producción capitalista. Forma de producción capitalista, una revolución burguesa. Esta forma de producción capitalista es la que existe hasta el momento. Bueno, Marx, como alternativa, dice, bueno, hay otra forma de producción que es el socialismo, sin patrón. Antiguamente, antes de todo esto, existían otras formas de producción. Por ejemplo, el esclavismo en Roma, en las sociedades primitivas, y todo lo que se producía, todo lo que hacía, lo hacían los esclavos. Es una forma de producción. Después, cuando pasó el tiempo, en la Edad Media, había otra forma de producción que era el feudalismo. O sea, había un señor, y un señor feudal, y un vasallo, un siervo de la gleba. Bueno, el siervo no llegaba a ser un esclavo, algún derecho tenía. Pero bueno, esta persona era la que producía ¿qué cosa? La mercancía. Bueno, eso fue reemplazado por el capitalismo. Y al capitalismo Marx le propone el socialismo. Bien, por eso es que el capitalismo nace de la burguesía en Francia y nace también de la forma de producción que se derivan de la revolución industrial en Inglaterra. Bueno, esto es una muy apretada síntesis de la teoría marxista, ¿no? La teoría sociopolítica y económica del marxismo. Yo sé que por ahí van a quedar algunas preguntas, esto lo vamos a continuar la clase que viene, y después nos vamos a ir metiendo más en la cuestión propiamente educativa. Bueno, hasta acá llegué yo. Preguntas que quieran hacer en este momento. Los textos que subí hoy, hay que hacer algo con eso porque está la opción para subir trabajo. Hay que entregar un mapa conceptual de esto, un resumen. No, vayan leyéndolo. Lean, por ejemplo, de la página, ahí lo dice con claridad, de la página Sí, 160. está especificado. Pero Bueno, como estaba la opción, no sabía si había que subir algo. No tiene consigna todavía, quiero que lean. Lean la página 175 a la 177 y como eso es poco, vamos a agregarle lo que sigue, que sería hasta la 184. O sea, de la página 175 a la 184. Ahí dice de qué se trata, las perspectivas sociopolíticas del marxismo, Marx y Engels. Eso es lo que tienen que leer. Y después, lo que vamos a hacer, Marx y Engels son las bases de la pedagogía socialista. Y después lo que vamos a hacer, la próxima clase, vamos a terminar con esta explicación, cuando lean todas las cosas que anotaron ahora, seguramente van a surgir algunas preguntas, yo contestaré esas preguntas y avanzaremos con esto. Tranquilos, pero no dejen de hacer las cosas. A todo lo que están escuchando, pregunto, ¿se entendió con claridad todo lo que dije? Sí, profe. Sí, profe, muy claro. Sí. Bueno, esto era lo que me preocupaba. Traté de hacer una síntesis lo más claro posible, le saqué un par de cosas, pero bueno, todo esto lo vamos a ir ampliando en la medida en que vayan pasando las clases. Existe entonces una pedagogía crítica del liberalismo, ¿no? El liberalismo es el sistema político que alberga, que contiene a los burgueses, los capitalistas, burgueses, capitalistas, patrones. Y la discusión que plantea Marx la plantea en la infraestructura
en el mundo real de la producción, hagan una revolución, les dice, y la plantea también en el mundo de la superestructura, que es el mundo de las ideas. Bien, sé que hay alguno que esté despierto, ¿se durmieron todos? ¿Qué pasó? ¿Están ahí? No, Sí, estamos. Escuchando atentos. Tomando apuntes. Me repita lo Sí, último. estamos todos. Bueno, muy bien. No me hagan la del senador Esteban Bullrich, que puso una foto de cartón adelante de la pantalla y se fue. Terrible. Sí, sí. Yo porque tengo que hablar, así que no puedo hacer una cosa así. Bueno, muy bien, señores, señoritas, señoritos y señoras, esto ha sido todo por el día de la fecha. Mastiquen todas estas cosas y quiero que vengan con las preguntas la próxima vez que nos veamos, que va a ser hoy es, ¿qué día es hoy? 25. 25 Primero de agosto. septiembre sería Dentro de el martes 7 que viene. días, el 32 de agosto. Bien. Nos estamos viendo el martes que viene, 1 de septiembre. Que me acuerdo, algo es el 1 de septiembre, pero sé que es un aniversario de alguna cosa, pero bueno, ya me voy a acordar. A mí también me Es el cumpleaños de mi mamá. Vamos, ahí, fiesta, joda. Feliz cumpleaños a la señora. Gracias. Bueno, chicos, a comer, a dormir o a mirar Mira, la papá. tele. Nos vemos el próximo martes. Dale, profe. Profe. Chao, profe.